Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Ojo Blindado en Canal 7 de TVP de Viedma. El gobierno provincial ha oficializado la convocatoria a elecciones para el próximo 14 de junio en la provincia de Río Negro. Entrevistamos al ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo. Habíamos manifestado, creo que esto se había dicho en cuanto a la intencionalidad de que las elecciones provinciales estén fuera de la fecha de las elecciones nacionales. Ya la mayoría prácticamente de los municipios también tienen su elección, con lo cual prácticamente cumplíamos con esto de elecciones separadas, las municipales de las provinciales y las nacionales, y resuelta la cuestión de las PASO, quedaba nada más que fijarla, y justamente lo que hizo el gobernador fue hacer uso de la potestad que tiene de poner una fecha y eligió el 14 de junio, que me parece que además es una fecha como podía haber sido cualquier otra, pero que define ya un cronograma. Y al definir un cronograma, todo el mundo se tiene que poner a trabajar en función justamente de ordenar las cuestiones internas y externas, las cuestiones legales, las cuestiones políticas, y en eso ponerse a trabajar para prepararse a rendir el examen ante el electorado el 14 de junio. ¿Cómo va a encarar el gobierno la campaña electoral? Digo, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que es el gobierno, y que no es lo mismo una campaña para el gobierno que para la oposición. No, a ver, el gobierno desde lo que hace a nuestra función de gestión de funcionarios, justamente nuestra única y mejor campaña es continuar con la gestión y de la mejor manera posible. La estructura que hemos conformado, de la cual participamos quienes estamos en el gobierno, que Juntos Somos Río Negro, tiene también este cronograma de organización en función justamente de definir para las fechas que, como decías vos recién, el 18 de abril es la presentación de las candidaturas, por lo tanto habrá que, nosotros ya estamos trabajando en una mesa provincial con los 4 partidos que integran el Juntos Somos Río Negro, estamos definiendo los pasos a seguir y el armado de la estructura en cuanto a responsabilidades que tienen que ver con lo que va a significar la cobertura, fiscalizaciones, etcétera, etcétera, y presentación en prácticamente toda la provincia, así que va a ser un esquema que tiene claro una conducción y un liderazgo, que es el del gobernador Meretilnec, que va a ser el candidato a próximo gobernador, y que por lo demás la expansión territorial es la que vamos a definir, ¿no es cierto?, en estas reuniones en las cuales pondremos las responsabilidades escaladas desde lo provincial hasta lo local para poder afrontar con éxito la prueba electoral. Desde su punto de vista, ¿cuál cree que es la trascendencia de la elección del 3 de mayo, teniendo en cuenta además que, salvo Bariloche, se vota en las ciudades más importantes de la provincia? O sea, se vota en Roca, se vota en Chipoleti, se vota en Viedma, en Regina. Bueno, como elecciones locales que son, en primer lugar van a ser elecciones donde se va a ratificar o no las conducciones actuales, porque en la mayoría de los casos se están presentando, si mal no recuerdo, creo que en casi la totalidad se están presentando los mismos candidatos, por lo menos la mayoría. Y digamos en las principales eso es lo que está sucediendo, si estamos pensando en las grandes ciudades. Va a ser una ratificación de gestión que a su vez va a tener un correlato político después, de acuerdo a la pertenencia que tengan cada uno de los quienes resulten ganadores y perdedores en esa fecha. Pienso que uno podría verlo por ahí como unas pasos, si esto pudiese dar lugar después a una expresión de orden provincial en cuanto a cambios de candidaturas y demás, pero como está tan próxima la elección, creo que una cosa van a ser las municipales y otra cosa van a ser las provinciales, porque mientras se desarrollen unas ya va a haber que definir lo que son los candidatos en las otras, o sea que no va a haber una posibilidad de modificación a posteriori del 3 de mayo de las candidaturas más allá de los resultados electorales, ¿no? Seguramente me va a decir, todavía no está oficializado, pero digo, bueno, en este armado provincial, Meretilnec es el candidato a gobernador, obviamente su referencia es Chipoleti, Pesati es de Viedma, más allá que me diga no está oficializado, sería el candidato a vicegobernador. Digo, ¿qué lugar va a ocupar, por ejemplo, una ciudad como Bariloche en este armado político? Digo, pensando en la lista de representación poblacional de legisladores, Sábana, digo, Roca, ¿cómo van a estructurar? Porque lo que tiene de complejo Río Negro en términos geográficos es que eso después se traslada, ¿no?, a la política. Sí, efectivamente, sin ninguna duda van a tener sus representaciones estas localidades, en especial tengamos en cuenta que Bariloche tiene un peso del 17% del padrón electoral, tiene además una jerarquía como principal ciudad de la provincia que tiene que tener una presencia. De la misma manera que el gobernador a lo largo de su gestión, a diferencia de gobiernos gestiones anteriores, ha tenido y tiene una presencia permanente en Bariloche, por supuesto Bariloche tiene que tener una presencia en el gobierno de la provincia.
Y no solo, bueno, ahora no hay elecciones municipales, pero también tenemos en el caso de Bariloche ya una dirigencia formada, conocida y estructurada que sin ninguna duda va hacia un proceso de unificación con el ánimo también de tomar las riendas de una ciudad que hoy lamentablemente vemos que desde el punto de vista administrativo, económico y toda una serie de problemas que tiene no está siendo llevada de la manera que a nosotros nos parece que debe ser llevada, ¿no es cierto? Entonces, sin ninguna duda, Bariloche tiene un lugar como lo tienen en digamos, en esta estructura toda la provincia, porque el esquema de integración nos obliga prácticamente, para ser coherentes con ello, a tener esa posibilidad de que todos se sientan integrantes del gobierno provincial, así que lo va a tener, no me cabe duda. Al margen de la cuestión local de Bariloche, lo de Carlos Valerio, lo de Genuso, que hay toda una tratativa, digo, la referencia en Bariloche sería Carreras, por mencionar a alguien en particular. Bueno, estamos hablando de 3 referencias, fíjese qué importante, estamos hablando de Genuso, que aparte Genuso tiene una expresión vecinal fuerte, establecida, con una gran cantidad de dirigentes y una inserción territorial importante en Bariloche. O sea que Genuso no es solo Genuso, es toda una expresión. Estamos hablando de Carlos Valery. Carlos Valery es esta formación que tiene que ver hoy con legisladoras que ya están también cumpliendo su mandato en este momento, que tiene que ver con concejales que en un buen número también están presentes y que tiene que ver con toda una estructura que tiene muchísimos años, no es improvisada en la ciudad de Bariloche. Y estamos hablando de Arabela Carrera. Estamos hablando de una persona que hoy es protagonista, es parte de la mesa provincial que está en conducción de todo esto. O sea que ya cuando estamos nombrando estos 3 dirigentes, estamos nombrando un importantísimo grupo de personas. Y estoy seguro que si nos ponemos a buscar, vamos a poder nombrar muchos dirigentes más de Bariloche que están trabajando, se han acercado, que tienen un rol protagónico y que van a estar presentes, ¿no es cierto? No solo en lo que hace a la cuestión electoral y legislativa, sino también en el desafío que va a significar el poder llevar una administración a Bariloche que sea, digamos, coherente con lo que va a ser la administración provincial. A lo de Pesati nos dijo que no, ¿es sí o es ni? Y yo creo que salvo que se le caiga un piano en la cabeza, y acá no sé si hay muchos edificios altos con piano como para que pase algo así. O sea que sí sería el candidato a vicegobernador. Las cosas no se deben decir hasta que no estén formalizadas. Pero bueno, está bien, pero aparte Pesati tiene cabeza grande, si se le cae el piano hay que ver qué piano. Y sería un piano de cola, porque sería el tema. Yo creo que obviamente Pesati está junto a Alberto Beretinec conduciendo todo este proceso, está de alguna manera también, es quien está representando, él y otros tantos dirigentes de importancia, al peronismo que está dentro de este esquema de gobierno y dentro de este esquema, dentro de esta propuesta que estamos haciendo, así que no cabe duda que tiene un papel absolutamente protagónico y que uno cuando los ve está viendo al gobernador y al vice. Ahora los anuncios se harán en el debido momento. O sea, sí. La figura, en Roca, que es una ciudad compleja y que, bueno, el radicalismo históricamente ganó elecciones enteras gracias a Roca. Un día perdió Roca, se acabó Río Negro. ¿El hombre del oficialismo de Juntos Somos Río Negro es usted, en General Roca, o forma parte, uno visualiza Roca hoy, usted, Palmieri, el ministro de Economía, ¿cómo resuelven el tema Roca? Roca tiene una importante presencia dentro del gobierno provincial, de hecho 3 ministros somos de Roca y somos gente que además tenemos una historia política, una historia social y una historia de trabajo en la ciudad de General Roca. Palmieri, el ministro de Salud es Fabián Esgay, y bueno, yo sería la otra persona que en este rango de jerarquías estamos, pero además también tenemos una gran cantidad de funcionarios de primerísimos niveles que son provenientes de Roca, que están trabajando fuertemente dentro de este proyecto, y a su vez nosotros estamos desarrollando un trabajo político, tampoco improvisado ni tampoco comenzado en el día de hoy ni de ayer, sino desde hace muchos años. Entonces, también estamos preparados para presentar, en este caso, por ejemplo, nuestra decisión fue apoyar esta estructura, este armado vecinalista que está conformando Mario Álvarez, ¿no es cierto? Después, bueno, habrá otras definiciones, vamos a ver, no sabemos qué va a pasar con el radicalismo, qué va a pasar con otras expresiones de la ciudad que se han presentado en su debido momento, otros vecinalismos que también están allí conversando a ver qué se estructura alrededor de eso, ¿no es cierto? Nosotros creemos que es importante una opción superadora para General Roca, porque si no nos vamos a quedar en todo lo que hizo el Gringo Soria, y lamentablemente el Gringo Soria ya no está. Y se pueden, vamos a decir así, heredar sin ninguna duda los patrimonios y se puede heredar cierta genética, pero los liderazgos
y las formas de conducción no se heredan, son fruto de una cuestión que implica una experiencia de muchísimos años en este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, creemos que en este sentido, este empuje con el que venía General Roca se ha visto estancado, por lo menos. Se ha visto estancado, se ha visto como que todavía seguimos viviendo y mencionando permanentemente lo que ya se hizo. Y lo que ya se hizo en otra gestión, y lo hizo otra persona, que vuelvo a repetir, lamentablemente ya no está. Entonces, ahora tenemos que pensar en una ciudad que tiene que sostener esa base sobre la cual se transformó y se modernizó, pero que tiene que dar respuestas en temas donde hoy no hay absolutamente ninguna respuesta. Donde hoy, por ejemplo, seguimos esperando lo que pueda pasar con un parque industrial, seguimos esperando lo que pueda pasar con el desarrollo de los destinos de los residuos, seguimos esperando lo que pueda pasar con un código de planificación urbana y de crecimiento que respete los distintos sectores y que contemple, digamos, las cuestiones de orden barrial. Seguimos esperando también lo que tenga que ver con cómo amalgamamos una ciudad que se ha transformado en una ciudad universitaria con miles de estudiantes, con una propuesta donde intervenga el municipio y también en ese sentido pueda, digamos, ordenar eso a través de un campus, a través de, por ejemplo, convenios con la actividad privada donde se puedan estructurar una ciudad universitaria que toma y brinda servicio y que por supuesto significa mano de obra para mucha gente de la propia ciudad de General Roca. Hay muchísimo por hacer, por eso digo... Bueno, tiene bien estudiado qué hacer en Roca, digo, en términos políticos. Es que yo me considero parte de la ciudad de General Roca y esto lo estamos debatiendo con toda la gente que vivimos Roca como nuestra ciudad, digamos, y que tenemos la idea de que esto tiene que seguir creciendo, tiene que seguir funcionando en un acuerdo global con todas las instituciones, porque este es el otro tema, ningún gobernante puede hacerlo aislado de las instituciones de la propia ciudad. Entonces hay que tener una relación y una buena relación y un trabajo de comunicación permanente con todos los clubes de la ciudad que son los que hacen las funciones sociales que muchas veces el Estado nos cubre, con las entidades intermedias, con las cámaras de comercio e industria, con todo ese tipo de cosas que vemos que hoy está bastante lesionado. Pero bueno, todo eso es lo que uno, mirando hacia el futuro, sin ofender a nadie, sin faltarle respeto a nadie, cree que son cosas que hay que ponerlas en marcha. Por último, ¿cree que esta elección que se viene en Río Negro el 14 de junio es una elección de 3/3 y que la pelea es una pelea cerrada? Digo, bueno, Juntos Somos Río Negro, el Frente para la Victoria y la cuestión de Magdalena Odarda y el Frente Progresista, o el nombre que finalmente le terminen poniendo, por lo menos con un sector del radicalismo. ¿Cree que esta es una elección de 3/3 y que tiene precisamente por 3 actores interviniendo un reparto, digamos, que vuelve compleja esta competencia? Yo creo que me da la impresión, 2 actores definidos. Un primer actor definido, que es el gobierno, con su estructura, con su liderazgo y con su gobernador y si quiere, su fórmula. Eso está todo armado. Hay otra estructura, que es el Frente para la Victoria, que nadie puede negar, que tiene una presencia territorial, que tiene intendente, que tiene... quizás no tiene una conducción muy clara todavía, ni quién pueda ser, o hay disputas internas que hasta ponen en duda quién pueda ser el candidato a gobernador. Pero bueno, vamos a suponer que como estructura es absolutamente respetable. Ya estamos hablando de 2 fuerzas que están en condiciones de polarizar la elección, absolutamente. Después fíjese, estamos hablando, o no estamos hablando de quien entonces, como usted decía recién, detentó el poder durante 28 años y hoy está frente a distintas opciones que lo pueden llevar a tener una presencia orgánica como partido, sería una posibilidad, a no tenerla y dispersarse a izquierda y derecha, hacia distintos lugares, y estamos hablando de una coalición cívica que también, cuando uno ve lo nacional, a izquierda y derecha, no sabe si va a ir con el sector del socialismo y demás, o con el PRO, o todos juntos. Así que en ese sentido habrá que esperar todavía ese tipo de definiciones para ver en qué condiciones, si va a existir ese tercer sector, o va a haber 2 o 3 sectores para estar en intentar terciar en esta elección. Hoy por hoy es Juntos Somos Río Negro y el Frente para la Victoria, 2 elementos de fortaleza demostrada y con pretensiones. Lo otro parecería que está en resolverse, seguramente en los próximos días, con las convenciones nacionales del radicalismo, con lo que se decida a nivel nacional también con respecto a coalición cívica y demás, algo se va a definir.
Bueno, como veían ahí Di Giacomo y su metáfora del piano de cola, o sea, salvo que a Pesati se le caiga un piano de cola en la cabeza, va a ser el integrante de la fórmula acompañando a Alberto Beretilnec.